Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Claudio Bombarnac, nada menos que la novela número 38 de 54 de Los viajes extraordinarios de Julio Verne. Una novela que nos lleva a un sitio que, bueno, es más o menos familiar, lo podemos conocer del libro de Caravan el Testarudo, donde se daba la vuelta al Mar Negro, y que en este caso se dirige al lejano oeste, puesto que es un viaje desde Tiflis hasta Pekín, utilizando para ello, en la mayor parte, en el 95% del viaje, un tren transasiático, de estas míticas líneas de ferrocarril, pues donde se cometían asesinatos en los libros de Agatha Christie, y que en este caso, pues bueno, es algo muy novedoso y es algo que nos va a mostrar Julio Verne cómo eran en la época, cómo funcionaban en la época y todos los peligros que había asociados a estos viajes. Voy a amenizar, ¿vale?, esta videoreseña con las imágenes de Leon Bennett, que no sé si tiene algo que ver con los Bennett de Jane Austen. Una serie de ilustraciones que la verdad es que está muy bien, y voy a escoger alguna que otra para irla poniendo y que la disfrutéis también. Son ilustraciones que se han hecho para este libro, para este viaje extraordinario de Claudio Bombarnac. Claudio Bombarnac es una novela que tenía para el TBR de noviembre y que tiene una especie de segundo título que es A través de la estepa. Digamos que se publicó, como casi todas las novelas de Verne, se fue publicando por fascículos y finalmente se publicó en un doble tomo junto con la novela El castillo de los Cárpatos. Normalmente estos tomos tenían al final algunos de los cuentos de Verne, que también son maravillosos, más allá de que se salgan de la idea de los viajes extraordinarios, pero que también pues reforzaban la idea de que se pudieran comparar en un tomo y tenerlos como una novela aparte. Como digo, el viaje se produce desde Tiflis hasta Pekín, y ya digo que la mayor parte, excepto la travesía a través del mar Caspio, pues se realiza en un tren transasiático. Podemos decir que el protagonista es Claudio Bombarnac, que es un periodista que trata de enviar diferentes reportes al periódico que tiene en Francia, y tiene que buscar, por tanto, una noticia que valga la pena enviar. Y por ello, pues dentro de esos reportes, como entonces no había guías de turismo ni nada por el estilo, lo que tienes que buscar alguna noticia que valga la pena, y por ello busca entre los diferentes pasajeros, busca la manera de encontrar algo que valga la pena y algo de lo que valga la pena informar, y poder justificar de esta manera el viaje que le está pagando su periódico. Por supuesto, teniendo en cuenta los viajes extraordinarios de Verne, sabemos que no todo va a ir como la seda, no va a ser un viaje que se va a producir sin ningún tipo de sobresalto. En primer lugar, vamos a tener a varios personajes, entre los cuales yo destacaría diversos comerciales, ¿vale?, que van a tener sus tejemanejes por allí, por los diferentes barcos. Un alemán que me ha hecho mucha gracia, ¿vale?, de nombre impronunciable, que intenta dar la vuelta al mundo en 79 días, ¿vale? Una cosa muy graciosa, pero bueno, que parece que por el camino que no lo va a conseguir. Y vamos a tener varios personajes así un poquito raretes. Uno de ellos se encuentra oculto en el tren. No voy a decir cómo está oculto en el tren, ¿vale?, porque creo que eso sería spoilear un poquito, pero bueno, tenemos un personaje oculto con una misión particular, podemos decir personal, pero que bueno, que en cualquier caso, pues para la gente del transasiático no es demasiado agradable tener una persona oculta, y tratarán de encontrarlo, ¿no?, más allá de que tengan alguna pista de que hay alguien por allí. Además, vamos a tener un vagón cerrado, un vagón total y absolutamente cerrado y custodiado, en el que se dice que se llevan los restos de un emperador chino o de un alto mandatario chino, y que por tanto, pues eso, que va a reposar en Pekín, y por tanto tiene que ir total y absolutamente aislado. Esto es un poco rarete de por sí, por supuesto va a llevar sorpresas, y el propio Claudio Bombarnac se va a llevar sorpresas al respecto de este vagón, que bueno, pues en un momento determinado va a descubrir lo que hay dentro, y desde luego ya sabéis de antemano, y creo que esto no es spoiler ninguno porque parece una disculpa bastante mala, que no hay nadie ahí metido, no hay nadie enterrado, no son los restos de nadie los que van en ese vagón. En esta novela se nos habla de la expansión rusa hacia el este, al igual que pues tenemos la marcha al oeste de los americanos, que tanto hemos visto en diferentes películas. También tenemos una marcha de los rusos hacia el oeste, todo por la estepa siberiana y por todas las tierras que hay por el camino. Bueno, no os voy a hablar, ¿no?, de toda la historia que hay detrás de todo esto, pero digamos que pues, se fueron expandiendo poco a poco, conquistando los diferentes pueblos que había por allí, algunos de una manera muy cruenta, otros casi mediante asociación. Y bueno, pues obviamente el tren fue un enorme invento que les permitió conectar todos esos pueblos que estaban muy aislados y que en muchos casos solo se llegaba en invierno. Ojo, en invierno, no en verano, ¿vale?, que es cuando había capa de nieve y se podía ir en trineos, no había otra manera de acudir porque los sitios son demasiado agrestes como para llegar a ellos a través de una carretera, y por tanto pues el tren es pues para ellos una manera de conectarse y que les ayuda a estar conectados al resto del país. Esto es bastante curioso, de verdad. Y
Al igual que hemos tenido la expansión del ferrocarril por Europa, que la conocemos muchísimo, por Estados Unidos, que también la conocemos por todo aquello de la conquista del oeste, el Railroad Tycoon y estos juegos y demás, pues también hubo una expansión hacia el este, hacia China, aunque en China tenían sus propios trabajadores del tren, pero en cualquier caso, pues lo dicho, toda la conexión que había por ahí, que a veces se nos hace un poco extraña y que casi la recordamos como, pues como decía antes, en las aventuras de Agatha Christie, los asesinatos de Agatha Christie, pero casi como que no tenemos una noción más de todo lo que ha ocurrido por allí y de toda la expansión que hubo en ese momento. Os voy a contar los diferentes pasajeros que hay en el tren y que el propio Claudio Bombarnac numera para buscar dentro de ellos esa historia que quiere contar y esa historia que quiere enviar al periódico para justificar su viaje, ¿no? Para justificar que lo hayan mandado en el propio tren. Para eso debe buscar una historia y él mismo numera a los personajes, una cosa que me hace muchísima gracia. El primero de ellos es Fulk Efrinel, es un estadounidense que es un comercial, lo que llamaríamos a día de hoy un comercial, y que lleva un material muy preciado, que no os voy a decir porque es una sorpresa, ¿vale? Se mantiene un poco el interrogante a lo largo de la novela, aunque luego se dice sin ningún tipo de problema. Y lo dicho, muy gracioso el estadounidense, porque además habla de cómo tienen el dominio del mercado, habla maravillas de su producto y cuando sepamos cuál es, os vais a reír, seguro. Tenemos también una chica, a Miss Horacia Blewett, ¿vale? Una vendedora también, tampoco voy a decir de qué, pero es cierto que lo que vende esta inglesa, esta comercial, es algo muy interesante y que en la época pues tuvo un boom de ventas, que tanto para la parte asiática como la parte europea se vendían montones y montones, cada una del estilo diferente, ¿no? Buscando siempre lo más exótico, pero bueno, todo, la verdad, bastante interesante. Tenemos también al mayor Noltiz, ¿vale? Que es un ruso, que como veis, bueno, tenemos un poquito de todas las naciones y tenemos a un ruso, este es un mayor, es militar y por tanto pues va a suponer digamos una fuerza de combate, ¿vale? Porque ya sabéis que si está Verne, pues es posible que haya algún ataque al tren y por tanto pues que haya que defenderse. Viaja a Pekín para un hospicio, una cosa súper curiosa. Y tenemos a una pareja de cómicos, una pareja de actores franceses. Ya veis que los franceses siempre ponen esa pizca de sal, una cosa que a mí me encanta de Julio Verne, porque la verdad es que son estas cosas curiosas que siempre aparece un francés, más allá del propio periodista, para mostrar una buena disposición y un buen rollo de cara al resto de pasajeros. Tenemos al varón, al alemán, al varón Wijnitzdorfer, ¿vale? Es un alemán que trata de dar la vuelta al mundo en 79 días, saltando un récord. No nos habla del récord de nadie en concreto, nos habla del récord de una chica que dio la vuelta en todos esos días y que no lo enlaza con otras obras de Verne. De manera que, bueno, no tenemos un multiverso ahí metido, al menos en estas obras. Ya sabéis que en otras sí que hay diversas conexiones. En cualquier caso, es un personaje muy gracioso porque siempre llega tarde a todos lados. Aunque no sea su culpa, pero siempre llega tarde a todos lados y por tanto, pues lo vamos a tener corriendo, intentando llegar a tiempo para conseguir dar esa vuelta al mundo ficticia y que, bueno, pues esa potencial vuelta al mundo, vaya. Tenemos al mayordomo del tren, a Popov. Aquí lo pone mayordomo, pero vaya, lo estoy poniendo a través de la Wikipedia para poder daros la lista. Pero vaya, que Popov era el maquinista, era el que llevaba el tren, ¿vale? Era el que lleva la locomotora y es al que buscan cuando hay algún tipo de problema porque entienden que él es un poco el responsable de todo. Y el maquinista entonces no era solo el que llevaba la propia locomotora, obviamente no era un carbonero, aunque también se dedicaba a darle caña al tren para que pudiera moverse rápido, sino que también pues tenía un cierto prestigio, ¿no? Como un capitán de barco o algo así, pues conseguía ser una influencia entre los pasajeros. Tenemos a Sir Francis Trevelyan, que es un caballero inglés, así un poquito rarete, vamos a verlo, típico de Verne, que le mete palos a los ingleses. La verdad es que me echaba de menos que le metieran palitos, porque ya veis que vais a ver en la propia obra como es un personaje bastante desagradable y bastante chulesco, muy diferente de los abiertos americanos o de los abiertos estadounidenses, y que por tanto pues yo creo que vale la pena ver cómo Verne les va metiendo palitos a los ingleses y dejándolos de vuelta y media, ¿no? A veces cambia un poquito a lo largo de los diferentes libros, pero yo creo que es bastante habitual. Tenemos a un par de chinos, ¿vale? Muy graciosos, porque va el joven con el doctor, un doctor que dice que cuanto menos se coma, más se vive, y por tanto pues se dedica a tomar sorbitos de agua y poquita cosa más. Y tenemos, bueno, pues tenemos también a Furkistar, que es el administrador del Transasiático.
¿vale? No estoy contando, lógicamente, al que va camuflado, no tendría sentido para mí haceros ese spoiler. Y bueno, pues al administrador, que básicamente, evidentemente, no es habitual que vaya en el propio tren, pero estaría un poquito por encima de Popov, del maquinista. Y por tanto, bueno, pues va a haber ahí un poquito un equilibrio de poder entre los dos, en los cuales, pues la verdad es que va a ser curioso cómo, aunque en primera instancia uno busca al maquinista para cualquier problema, de pronto se va a dar cuenta que tiene al administrador ahí al lado y dice, bueno, pues obviamente primero le preguntamos al administrador, que es el más interesado en el que el viaje vaya bien. Estos personajes, junto con el personaje oculto, son el pool que tiene Claudio Bombarnac para buscar a su héroe o para buscar esa historia que quiere contar al periódico para justificar su sueldo. Es interesante, la verdad es que es curioso porque se narra en primera persona, no es habitual ver los libros de Verne narrados en primera persona, pero se narra con esa idea, con ese fuego que tienen ese francés en concreto, Claudio Bombarnac, buscando esa noticia, sea como sea. Por supuesto, vamos a ver cómo va cambiando poco a poco sus apuestas sobre quién tiene que escribir la historia. Recordad que entonces lo que hacía era telegrafiarse la historia y por tanto era algo caro, no se podía enviar una historia completa y que eligieran en el propio periódico, sino que había que escribir una historia en concreto sobre uno de los personajes. Y por tanto, ahí lo vamos a tener buscando a ver qué es lo que encuentra. Por supuesto, el tren va a tener sus dificultades. En principio, pues es una línea que más o menos se mantiene controlada, una línea que funciona de manera regular, pero van a pasar cosas, se van a desvelar diferentes secretos que hay en el tren y por tanto, pues puede ser un objetivo de los diferentes bandidos que hay por la zona. Bandidos que se suelen representar como mongoles, como estos arqueros a caballo, como ese Gengis Khan corriendo a dominar el mundo, pues se suelen representar a esos bandidos un poquito así, como esos diferentes mongoles sin una armadura, sin armas de fuego, casi luchando cuerpo a cuerpo, espada con espada. Es un poco, digamos, racista, pero bueno, para la época era un poquito la visión que se tenía. No creo que haya que buscar esa connotación y más teniendo en cuenta que es un libro de 1893, ¿vale? Hace ya muchos años que se escribió y por tanto, pues bueno, podemos entender que entonces simplemente era lo que se pensaba que había y era lo que se pensaba que había por las diferentes estepas, ¿no? Gente a caballo buscando diferentes objetivos. Al igual que tenemos a los indios en el oeste americano que atacaban los diferentes trenes, ¿no? Intentaban asaltar los diferentes trenes. Por supuesto, bandidos, por supuesto, asaltos, vamos a tener un poquito de todo. Ya sabéis que Verne para eso es muy florido y que pone todo tipo de artificios por el camino y lógicamente pues este no va a ser un viaje normal, sino en él no habría historia y no tendríamos al protagonista de Claudio Bombarnac. A mí personalmente me gustó el cambio, me gusta que se narre en primera persona, me gusta que se narre con el entusiasmo del periodista buscando a su estrella, buscando a su héroe, buscando esa historia que quiere contar. La verdad es que es un cambio refrescante dentro de los viajes extraordinarios de Julio Verne. No los vemos perdidos en el mar o perdidos en una isla, ¿no? Por ahí por el mundo adelante, ni les vemos con un objetivo como dar la vuelta al Mar Negro, como Caravan el Testarudo, que ya os digo que es una obra muy curiosa en ese sentido, pero los vemos en principio por una línea que debe ser bastante normal, que a día de hoy podemos ver como un viaje sin más, porque entonces será toda una aventura. Por supuesto, los diferentes personajes van a interactuar tanto con Claudio Bombarnac como con la historia en sí misma y por tanto, pues vamos a ver cómo van modificándose a través de los hechos, ¿no? Que van ocurriendo y las perspectivas que van a ir tomando ellos. Yo creo que es interesante, ya os digo, el cambio a mí me gusta, ese cambio a primera persona. Entiendo que el libro... quizás para alguien a día de hoy, decir, coges un tren, te llegas a tu destino, duermes por el camino y que no hay mayor problema, pero yo creo que dentro de ese romanticismo que tienen los trenes de vapor, esos trenes que iban por tierras inhóspitas, por tierras apenas conquistadas, en las cuales los asentamientos eran los únicos sitios seguros y que pues toda esa estepa que se mantenía en esa oscuridad, ¿no? Con esos mongoles o supuestos mongoles que andaban por ahí asaltando como si fueran cortadores de cabelleras americanos sin más, ¿no? Y que bueno, pues en ese sentido yo creo que es bastante interesante. Desde luego también tenemos los asaltantes en sí mismos que tengan un interés en el propio tren. No se sabe qué interés pueden tener, pero bueno, ya iremos descubriendo poquito a poquito lo que pueden encontrar en el tren que sea de su interés y lo dicho, vamos a tener a ese personaje secreto que pues en principio se mantiene oculto para las autoridades del tren, pero que alguno de ellos va a conseguir entablar cierta amistad, cierto buen rollo con este personaje y vamos a ver cómo también tiene un hilo, una historia y cómo se va resolviendo a lo largo de los capítulos. Y llegamos a la parte más chunga, ¿recomendar o no recomendar el libro? Ya sabéis que a mí me encanta cómo escribe Julio Verne, creo que está escribiendo para hace 2 siglos, ¿vale? Y hay que tener en cuenta esta diferencia, hay que
equilibrar un poquito esa prosa que tiene y esa manera que tiene de narrar. Yo creo que cualquiera que tenga esa empatía para meterse dentro de la cabeza de un periodista que coge un tren, un transasiático al lejano oriente, un sitio que, a pesar de que las comunicaciones pues estaban muy avanzadas, no iba todo el mundo. Era un sitio donde iba gente, pues eso, podía ir gente a vender, podía ir gente a montar un hospicio, podía ir gente con un tema muy concreto, pero que no se iba al azar, no se iba de turismo, no existía ese turismo en esa época, y por tanto pues hay que entender esa emoción y esas ganas de descubrir un mundo nuevo. Por supuesto, también hay que entender al periodista, hay que entender un periodista que busca una historia que a día de hoy, por lo dicho, metes en el ordenador, pim pam pum, le das al botón y te puedes enviar todo lo que te dé la gana. Puedes mandar una novela desde un lado del mundo al otro, pero que entonces era imposible. Entonces todo iba telegrafiado y, por tanto, cualquier noticia que se hubiera que mandar, había que mandarla lo más corta posible y dejar que fuera pues en el propio destino donde desarrollaran esa noticia con la información que se les daba. Esto es súper interesante porque, lo dicho, Claudio Bombarnac busca su noticia, busca ese interés que pueda tener la gente de Francia, y busca ese interés que, al fin y al cabo, pues va en él también el encontrar algo que sea suficientemente interesante para ellos, que para eso le están pagando el viaje, ¿no?, desde el periódico para irse al lejano Pekín y contarles una historia que valga la pena. Ya os digo que si conseguimos meternos en la historia, si conseguimos tener la empatía para entrar dentro de la historia, yo creo que es una historia genial, es una historia que vamos a disfrutar y es una historia que, bueno, pues yo creo que vale la pena. Por supuesto, lo dicho, tenemos que entender que es un libro escrito hace 2 siglos, con lo cual, pues hay que tener un poco de equilibrio, hay que tener un poco de cintura, pero en cualquier caso, yo lo recomendaría siempre teniendo en cuenta estas características. Y nada más, como digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Adiós.